¿sí? Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros podamos ir a la renovación del espíritu, a vivir una vida entregada, una vida apasionada, una vida en el fuego de Dios, ¿sí? Entonces, no es un tiempo común para la iglesia, aunque ningún tiempo ha sido común para la iglesia, sino desafortunadamente la tradición, ¿sí? La religiosidad, la carnalidad, ¿sí? Y la falta de discernimiento espiritual, mis hermanos, ¿sí? En la vida del creyente, lo ha llevado a estar sumergido, ¿sí, hermano? En una especie, hermano, sí, de indiferencia, o estar realmente inertes a todo lo que se mueve en su entorno. O sea, tienen palabras para otros, pero no para los de su casa. Tienen exhortación para otros, pero no para los de su sangre. Y a veces eso nada más está marcando una fase religiosa, porque de lo que Dios nos va a pedir cuentas, hermano, va a ser de los de nuestra casa. Y de donde Dios te va a pedir cuentas, hermano, no es del matrimonio de la otra persona, va a ser de tu matrimonio. ¿Sí? Entonces, nuestra vida cristiana hoy en día debe de tener abiertos los ojos, ¿sí, hermanos? Y sensibilidad en sus oídos para todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en los últimos tiempos o en estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo. Entonces, si nosotros no vivimos en una unción, si nosotros no estamos encendidos en el fuego de Dios, hermano, simplemente estamos teniendo una vida tradicional, apagados, religiosos. No hay vida del Espíritu, ¿sí? Hay bonitos coros, sí, claro, nos gozamos, danzamos, levantamos las manos, batimos, le echamos, ¿no? Y todo, gloria a Dios. Pues eso es bueno, ¿no? Pero qué bueno sería si realmente se cantara de corazón. Qué bueno sería si la adoración estuviese fluyendo, ¿verdad? De todo su ser, de toda su alma, de todo lo que usted es, ¿no? Porque entonces no viviría una vida emotiva, viviría una vida de conocimiento y verdad. Entendería por qué usted adora, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, otro de los aspectos que nosotros tenemos que entender dentro de la renovación es la limpieza, o la pureza y la santidad, ¿sí? Hay muchos hermanos que pues pueden venir de descendencia o de padres cristianos o de hijos de pastores, ¿no? O gente que viene con un conocimiento y tiene toda una línea, ¿verdad?, de liderazgo dentro de su familia, mas sin en cambio no, ya no viven la limpieza, ya no viven la pureza, ya no viven la santidad, empiezan a corromperse, empiezan a diluirse en su vida, en su entrega, en su pasión y principalmente en su consagración. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender los planes de Dios, cuando nosotros empezamos a entender el llamado de Dios y discernimos los tiempos, sabemos que la limpieza, hermano, y la santidad debe de ir y manifestarse en la vida del creyente. Si nosotros nos decimos la iglesia de Cristo, somos una iglesia consagrada, somos una iglesia apartada, somos un real sacerdocio, somos una nación santa. ¿Una nación qué? Santa. Entonces, la santidad debe de manifestarse en cada creyente. La santidad debe de manifestarse en cada creyente. Y la santidad, hermano, está en relación a tomar su lugar y su posición que le compete en cada servicio, en cada fase de su vida. Si usted es un liderazgo, usted sabe cuando le toca servir y usted sabe cuando le toca estar orando, no platicando. Usted sabe que cuando hay un evento específico, usted no tiene que estar platicando en la calle, porque hay algo más importante adentro, y es esperar que la gloria de Dios se manifieste. No hablando. Necesitamos nosotros la limpieza y la santidad de nuestras vidas. Eso habla del temor de Dios. Eso habla de la búsqueda de Dios. Para todo hay tiempo. Recuerde, la palabra dice, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar.
¿sí? Tiempo de vivir, tiempo de nacer, tiempo de morir. Para todo hay tiempo. Hay unos que se quieren morir antes de tiempo y están en la depresión total, porque no han discernido los tiempos, ¿sí? No han discernido los tiempos, ni han entendido la visión bíblica para sus vidas. Pero la santidad es importante, la consagración, amados, ¿sí? Entonces, número 3, algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, hermano, es que es el tiempo de dar a luz el propósito de Dios. Es el tiempo de dar a luz los planes y el propósito de Dios para mi vida, para mi hogar, para mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Entonces, no es algo, hermano, que nosotros vivamos estériles, sin dar fruto, sin vivir el desarrollo, sin vivir los planes. Nosotros no podemos estar en una fase religiosa. Dios le bendiga, hermano. Usted échele ganas, hermano. Y nosotros vivir apáticos a todo, sin un sentido. Son los planes de Dios y los propósitos de Dios los que se deben de cumplir hoy. Hoy. Si usted piensa que toda la vida en su caminar como cristiano simplemente es llenar una silla o tener prácticamente asociaciones, se equivocó. Porque usted tiene principalmente un llamado a vivir una relación íntima con Dios. Usted debe de entender que el llamado y la comunión íntima con Dios no lo puede dejar, por muy cansado que esté. Por muy cansado que esté. Usted puede venir y dormirse en el servicio, gloria a Dios, no hay problema. Pero que usted por muy cansado deje su vida de oración, o deje su vida de la palabra, o deje de congregarse, se equivocó. Porque nuestra vida cristiana, hermano, debe de vivir una comunión íntima con Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos, porque también dentro de ese discernir, dentro de esa búsqueda, dentro de esa entrega que nosotros debemos de tener hoy con Dios, es el tiempo de dar frutos. Y los frutos nosotros no los vamos a poder dar apartados de Dios, ¿sí? Está escrito, fuera de mí, nada podemos hacer. O sea, no es nuestra fuerza, no es nuestra elocuencia, no es nuestra habilidad. Es Dios operando en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender y discernir los tiempos, amados, porque prácticamente nosotros no estamos entendiendo, ¿verdad? Que Dios nos está llamando desde hace años a vivir en su fuego. Mas, sin en cambio, no hemos vivido el fuego, no hemos vivido la entrega, no hemos vivido la pasión, no hemos entrado en un nivel de consagración mayor. Hemos estado simplemente oscilando, hemos estado simplemente, hermanos, sí, acomodándonos a lo que el tiempo, hermano, o la circunstancia nos permite, pero no hay vida de Dios. Entonces, si nosotros queremos ver de Dios tiempos de refrigerio y tiempos de gloria, tiempos de bendición, si nosotros queremos calificar para el rapto, si nosotros queremos ver a los que amamos venir a Cristo, es importante nuestra consagración, es importante nuestro testimonio, es importante, hermanos, sí, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, la manera en que nos expresamos. Si tú tienes una fase de tradición religiosa pentecostal, metodista, bautista, ven a la palabra de Dios para que Dios te dé la revelación vital de lo que tú necesitas en este tiempo, para que tú puedas alumbrar y no vuelvas religiosos a los que te tienen prácticamente en un testimonio de cristiano. Tienes que vivir la vida del Espíritu. No podemos vivir una vida religiosa. Dios no llamó una religión. Dios llamó un sacerdocio santo, no una apariencia. ¿Sí? No dándole un carácter cristiano a todo lo que es un enfoque romano. Entonces,
Nuestra vida cristiana debe de ir siempre al desarrollo, pero en la presencia de Dios, en el temor de Dios, en la vida con Cristo. Amén. Ahora, usted debe de entender también que los tiempos son y que el juicio vendrá para aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Entonces, ¿qué es la labor de la iglesia? ¿O qué es lo que Dios está esperando de la iglesia? Que la iglesia, hermano, se levante. ¿Y cómo se va a levantar si está moldada a todo lo que es el mundo? ¿Cómo se va a levantar y cómo va a alumbrar si estás amoldado a todo lo que es mundo? ¿Hablan como el mundo? ¿Conviven como los del mundo? ¿Se llevan como los del mundo? ¿Quieren traer enfoques religiosos tradicionales paganos al desarrollo de la vida y el testimonio del Espíritu? No puede ser. Eso no puede ser. Porque nuestra vida cristiana, hermanos, sí, tiene que vivir una vida nueva. No simplemente poner apariencia a la vida pagana religiosa. Entonces, es importante que yo como cristiano, que yo como hijo de Dios, entienda qué es la pureza, entienda qué es el temor de Dios. Segunda de Corintios 5:17 declara, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, nueva especie. Las cosas viejas han quedado, ¿dónde? Atrás. Hoy son todas hechas nuevas. ¿Hoy cuándo? Cuando usted recibe a Jesús. ¿Hoy cuándo? Cuando usted le entrega el corazón a Dios. En ese momento usted empieza una vida sin tradición, sin religión, sin apariencia, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida en el temor de Dios. Entonces, es importante que yo lo pueda entender y lo pueda discernir. Regrese usted ahí, ¿verdad? Ahí a 2 de Corintios 7, verso 1. Y vamos a leer un poquito más lo que está ahí. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Limpiémonos de qué? De toda contaminación. Subraye usted o circule contaminación. Y también subraye usted la palabra limpiémonos. Dice ahí, de toda contaminación de carne. ¿Y qué dice ahí? De espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora quiero que usted vea esta realidad porque dice limpiémonos, ¿sí? ¿Dice así o no? ¿Quién se va a limpiar? Nosotros. Quiere decir que usted debe de tener una iniciativa, un deseo, un anhelo, un, hermano, iniciar en su corazón de ser ¿qué? Diferente. Oiga, yo he sido desobediente 30 años, llegó el tiempo de ser obediente a tus 31 años, ¿no? Yo he sido rebelde y no me someto a nadie, tengo que aprender lo que es sujeción. No puedo vivir una tradición. No puedo vivir, hermano, sí, diciéndome cristiano, cuando no vivo bajo autoridad. Ahora, es importante que usted vea que dice, limpiémonos. El deseo debe de iniciar en usted. ¿Hacer qué? A ser santo. Dios ya te llamó, Dios ya te limpió, Dios te justificó, te perdonó tus pecados, te redimió. Dice, te puso un nuevo nombre. Ahora, ¿por qué volver, hermano, sí, a la contaminación de la carne? Dice la Escritura, que el que vuelve al pecado es como el proverbio lo declaró. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y eso habla de una naturaleza animal, una naturaleza caída, ¿sí? Eso habla de una naturaleza que no puede estar en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene una naturaleza divina, ¿sí? Esa naturaleza divina se caracteriza porque ha dejado las concupiscencias de la carne, los deseos de tu alma ya no pueden operar en ti.
Pueden venir las sugerencias del enemigo, ve y pégale, ve y grítale, ve y dile, ve y haz. Pero tú eres un cristiano. No permites, porque tú disiernes y dices, caramba, este es el diablo, ¿por qué quiere que le pegue? ¿Por qué quiere que le grite? ¿Por qué quiere que le diga no? ¿Me permite, hermano? ¿Por qué quiere eso? ¿Por qué? ¿Será que es un espíritu de contención el que opera en la vida? ¿O qué es el demonio que está operando en la persona? Pero desafortunadamente está en gente que se dice cristiana. ¿Qué tiene que hacer un espíritu de contienda o violencia o rebelión en un hijo de Dios cuando debería de manifestarse el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Qué tiene que hacer ese espíritu ahí? ¿Por qué tendría que estar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se imagina usted? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, son niños. Aunque usted tenga 40 años, mientras su carácter siga manifestando tan humano, es como que si usted hubiese recibido a Cristo, pero desafortunadamente no es así. Usted ya tiene una trayectoria y no ha tenido entonces el deseo. Oye, sí lo tuve, lo tuvo, pero ahora ya no lo tiene. Es como cuando se le dice a una persona, date tu valor, date tu lugar, ámate tantito, ¿no? Y la persona sigue dándole vuelo a la hilacha, ¿verdad? Haciendo lo que a ella le gusta o le place. Entonces no se ama, no tiene la iniciativa. Como Dios podría hacer algo diferente en ellos. Cuando tú tienes la iniciativa, tú dices, yo no quiero ser así. Ya no quiero ser peleón como león. Yo quiero vivir una vida con Cristo. Entonces Dios va a obrar. ¿Sabe por qué? Porque usted en su tiempo de oración va a pedir, Padre, renuévame, transfórmame, cámbiame, límpiame, llévame a vivir una vida en tu temor. Eso tendría que estar en su... Pero no, simplemente dice, perdóname, Señor, sí, ya me sentí mal por hablar esto y por decir eso. Pero entonces usted no se arrepintió. ¿Sabe qué es lo que ocurrió? Simplemente redarguyó el espíritu y su mala acción, pero usted no dijo, Padre, perdona, yo me arrepiento de hablar así. Ya no quiero hacer eso. Usted nomás dijo, Señor, perdóname, ya no lo voy a hacer otra vez, por favorcito, verás que ya no. Pero nunca le dijo, Padre, yo me arrepiento de hablar de esa manera. Yo me arrepiento de contender, yo me arrepiento de resistir, yo me arrepiento de hacer mi voluntad. Usted no lo dice así. Usted me dice, perdóname, Señor, porque pues, ya la regué, ¿no? Pues, total, ya le contesté, pues, ¿qué? Se lo merece, ¿no? Pues no se arrepintió. No se arrepintió, por eso es que usted sigue haciendo las cosas, porque en su vida no está apareciendo un arrepentimiento genuino. La vida de Dios nos está manifestando. Usted sigue viviendo como alguien que no conoce a Dios. Vive simplemente contristándose. El que cae en pecado de fornicación en el mundo se arrepiente en el momento. Perdón, se contrista en el momento, pero no se arrepiente. Por eso es que vive en un pecado de fornicación continuo. El adúltero también se contrista en el momento, dice que hace mal y después le entra la fase de la juventud. Un viejo cebollón, cabeza blanca y rabo verde, pero se siente el papi, ¿no? Y nunca se arrepiente y vive una vida de pecado. No se arrepintió, se contristó. Llega el momento en que ese contristarte ya no es suficiente y por eso es que vive en una vida de pecado. Pero cuando tú te arrepientes, es que realmente estás consciente de que hiciste mal, no ante los hombres, entiéndelo. No hiciste mal ante los hombres, hiciste mal ante quién? Ante Dios, porque hay una ley, porque hay una palabra que Dios ya declaró.
Y cuando nosotros no tenemos en cuenta la palabra de Dios, nosotros estamos diciendo que no nos importa lo que Dios habla. Estamos diciendo que no nos interesa lo que Dios ya habló y estipuló para nuestras vidas, que deseamos vivir a nuestra manera y de acuerdo a lo que nosotros pensamos, porque pensamos que somos mejores que Dios. Y lo que Dios habló es anticuado. Y entonces, ¿quién está diciendo eso ahora? La religión, la tradición. Y cuando usted sabe que el adulterio es malo y usted vive en adulterio, usted está diciendo que ¿qué? Que la palabra de Dios no tiene valor ante ¿qué? De sus ojos. Estoy hablando de los cristianos. Estoy hablando de los cristianos. Porque usted ya escuchó la palabra. Cuando usted entendió, hermano, que es la bendición está sujeta a la obediencia y usted vive en desobediencia, usted quiere hacer lo que a usted le place porque es mejor para su entendimiento. Usted está diciendo, a mí no me importa tu bendición, yo quiero vivir como yo quiero. Y entonces usted está rechazando lo que Dios le ha dado, porque a usted no le interesa lo que Dios le ha dado. Simplemente nos estamos introduciendo en el tema. Sí, porque ahí dice limpiémonos. Entonces yo quiero que usted pueda entender que la vida con Cristo viene con una iniciativa. ¿Ok? Yo nací de nuevo, ¿sí o no? Soy una nueva criatura, ¿sí o no? Y en esa nueva criatura yo decidí que Jesús iba a ser mi ¿qué? Mi Señor y ¿quién? Mi Salvador. Eso no lo provocó nadie más sino el Espíritu Santo obrando en mí. Nadie me puso una pistola. Nadie me dijo que yo tenía que hacer esa oración porque me iba a ir yo al cielo. ¿O sí? Entonces, cuando yo fui movido por el Espíritu, implícitamente en mi vida viene el cambio. Se te van las malas palabras, se te van los malos pensamientos. Ya no puede morar la maldad en tu vida. ¿Sí se entiende? Ya no puede estar en ti el hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está en ti. Eso es lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Eso es lo que dice. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está en ¿qué? En él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, fíjese bien. Cuando yo nací de Dios, la palabra de Dios está en mi vida de tal manera que en Cristo yo soy más que vencedor. No practica el pecado. Y aquel que dice que hizo una oración, o que dice que viene de padres pastores, o que dice de una familia cristiana, pero no hace esto, el pecado le es normal, la mentira le es común, el engaño le es algo que es natural en ellos, la infidelidad, no han nacido, hermanos. ¿Cómo dicen por ahí? Es que la burra no era arisca, la volvieron a punta de palos, dice. ¿No? No es así. Si alguien está en Cristo, dice que la semilla de Dios está en él. La semilla de Dios está en él. Y no puede pecar, porque ya en ti está una naturaleza divina, ¿sí se entiende? Inmediatamente que tú haces algo que no está correcto, cuando a ti tú viene un pensamiento negativo, un pensamiento malo, cuando tú tienes un sentir de dañar, de lastimar, tú sabes que eso no viene de Dios. Es más, ¿cómo podría ser un cristiano un pensamiento de dañar o lastimar? ¿Cómo? No podría ser, ¿o sí? Pero cuando llega a estar ahí, ¿qué quiere decir? Que el que mora en ti no es el Espíritu de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que quiere dañar,
cualquiera que quiere lastimar, cualquiera que hace sentir mal a un hermano, quiere llevar a un hermano a hacer lo incorrecto, no es de Dios. No es de Dios. Bueno, ¿qué dice ahí? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace ¿qué? Lo recto. Cualquiera que no cumple la palabra de Dios. Dice, y no ama a su hermano. ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿de quién es? Más fácil, ¿no? Entonces, si yo nací de nuevo, en mí está la necesidad, escuchen, de ser limpio. En mí está la necesidad de ser limpio. Si yo nací de nuevo, en mí está la necesidad de ser limpio. ¿Sí? Dice, limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación. ¿Qué es la contaminación? ¿Qué es? ¿Qué es contaminación? Basura, dice. ¿Qué más? ¿Qué es la contaminación, hermanos? El mundo. Sí, sí, sí. ¿Qué es la contaminación? Porque ahí dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne. Escúchelo, ¿de qué? De la carne. ¿Y de qué? Y del espíritu. Ahí no nada más está diciendo de un tipo de contaminación, hermanos. Ahí le está hablando, ¿verdad, hermanos? De que hay contaminación carnal y también hay contaminación espiritual. Y entonces, nuestra vida cristiana, hoy en día, debe de entender una realidad, amados hermanos, ¿sí? Porque mientras yo no entiendo, ¿verdad?, que el Señor me está llamando a vivir una vida en santidad, ¿sí? Normalmente yo voy a estar haciendo lo que me place. Y la contaminación, sí, hermanos, de la cual habla ahí, ¿verdad? ¿Sí? Está en relación no solamente a la hechicería, a la brujería, no sé, a la inmoralidad, a la perversión, ¿sí? Y sino más bien, hermanos, sí, está en todo aquello desde una mentira, ¿sí? Contaminar, ¿qué ocurre cuando al agua limpia usted le echa una gota de agua sucia? ¿Sigue siendo limpia? Se contaminó porque se involucraron ¿qué? Gérmenes, ¿no? No precisamente el del trigo, ni de salvado, ni de alfalfa, ¿sí? Bacterias, ¿no? Se le involucraron bacterias, ¿sí? Bichos. Entonces, si usted se la toma, ¿qué le va a pasar? Se enferma. ¿Qué le ocurre a un hermano cuando usted vive contaminado, hermano, y se asocia con él? Híjoles, ¿qué me está diciendo, hermano? Rasgo mis vestidos y a partir del viernes no me va a ver aquí. Quiero que usted vea una realidad, ¿no? Porque, miren, nuestra vida debe de vivir pureza. Nuestra vida no debe de estar en mezclas, ni en tradiciones, ni en ritos. Debemos de vivir una unidad con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, realmente contaminar, ¿verdad, hermanos? Sí, nos lleva a vivir una fase que no es correcta delante de los ojos de Dios. Entonces, todo realmente, hermanos, sí, cuando se habla de contaminación, se habla como de profanar, ¿sí? De meter lo inmundo o lo impuro dentro de un lugar que santo, ¿sí o no? ¿Y su cuerpo es santo? ¿Sí o no? A ver, Primera de Corintios 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí dice así?
¿Son qué? Ok. ¿Cómo se profanaba el templo de Dios? ¿Cómo? Metiendo un ídolo, ¿no? ¿Papucho o tesoro? Metiendo un ídolo. Algo que le estaba quitando el lugar a qué? A Dios. Eso era una manera de profanarlo, ¿sí o no? Metiendo un animal impuro, inmundo, se contaminaba. Cuando usted viene a la palabra de Dios, hermano, ahí en el libro de Levítico, dice que hasta caía una lagartija ya era impuro y tenían que romper la vasija, ¿no? ¿Sí o no? Por decirlo así, hermanos, porque cuando usted empieza a entender el libro de Levítico, habla de un desarrollo de la santidad y de la consagración que tiene que vivir el pueblo, aunque para muchos les es tedioso o a algunos difícil de entender, pero realmente habla y expresa la manera en que el pueblo tenía que vivir una unidad con Dios. Expresa todo lo que Dios le estaba pidiendo. Por eso es que usted tenía que levantar el altar. Por eso es que usted tenía que lavar en lo que iba usted a ofrecer en sacrificio. Por eso es que usted tenía que sacar lo impuro lejos del campamento. Por eso es que usted tenía que echar las cenizas fuera del campamento. Porque usted es una nación santa. Entonces, hay cosas que contaminan el templo, que van directamente a la carne. ¿Cuál es? La fornicación y el adulterio. ¿Y qué es lo que contamina el cuerpo? ¿Qué dice Mateo? No, Mateo ya no. ¿Qué dice Mateo? El Evangelio de Mateo, ¿qué dice? Luego voltea. Pues ahora no dice nada. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo, hermanos? Parece que es Mateo. Ahorita se los doy. Mateo 17 parece que es. Ahorita se los doy. Perdón, Mateo 15. Mateo 15. Verso 11. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que ¿qué? Más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, ¿no? ¡Ah, qué chula tan mula que vaya! ¿Con qué deseo? ¿Con qué visión? Ay, mira la tamalera, tan rico tamal que hace. ¿Con qué visión? ¿Con qué intención? ¿Sí? Híjole, ahí viene esta persona, pero no la soporto, no la aguanto, ¿no? A mí que me diga el pastor, porque si ella me dice, yo no le hago caso, yo la tiro de boca. ¿Y qué es lo que está contaminando su persona? ¿Lo que sale de qué? Es que nuestra expresión manifiesta lo que hay dentro de qué? De nuestro corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los hurtos? ¿De dónde salen las contiendas? ¿De dónde? Del corazón. Es un detalle, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo mi búsqueda, cuando yo entiendo lo que soy hoy en día, soy un hijo de Dios. Entonces tengo que dejar lo que no le agrada a Dios. Tengo que dejar de hacer lo incorrecto, tengo que dejar de hacer lo que no es bueno, lo que no edifica, lo que no da, hermanos, ¿sí? Para que yo pueda ser usado por Dios. ¿Queremos ver de Dios, hermano, milagros? ¿Queremos ir más allá de lo que hasta ahora hemos visto? La clave es la consagración. La clave es la consagración. ¿Sí? Porque usted puede estar deseoso de echar fuera demonios. Usted puede estar deseoso de poner las manos. Pero mientras no se consagre, mientras usted siga bailando la pelusa,
o vistiendo como Reinalda, pues realmente, hermano, sí, no va a poder usted ver algo más allá. Necesitamos vivir una vida en Cristo. Sigue usted hablando como Juan Camané. Pues nuestra vida debe de ser transformada, cambiada, mudada. Ahí en 2 de Corintios 7, donde estamos, se limpiémonos de toda contaminación, ¿de qué? De la carne y del espíritu, perfeccionando, ¿qué dice ahí? La santificación, ¿en qué? Por eso dice la Escritura, el que es santo, santifíquese más. ¿Por qué? Porque la palabra abarca mucho, porque la palabra, hermanos, nos abarca todo lo que es nuestro estilo de vida en este tiempo. Entonces, mientras no hay temor de Dios en mi vida, yo no puedo vivir una santidad, hermano, mayor. Entonces me quedo en una fase religiosa. Digo lo que oigo, pero no tengo revelación de Dios. Puedo poner al predicador que dice culqui, 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 y puedo estar rapidito, 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 pero no hay revelación. No hay revelación. Dios es santo. Y en verdad que esa palabra donde dice, hermanos, sin santidad, no hay verdad. Si nosotros no tenemos temor de Dios, si nosotros no tenemos visión de Dios, lo único que puede estar operando es un don, es un talento, pero no hay vida de Dios. Hay muchos que están esperando que salga la revelación a través de los renombres, de los ministerios proféticos más usados. Pero Dios nos ama y nos dice qué debemos de hacer. Y nos pide santidad, consagración, búsqueda. Dios quiere que nosotros estemos en el primer amor. Verso 2. ¿Qué dice ahí? Admitidnos, a nadie hemos agraviado, dice, y a nadie hemos corrompido, y a nadie hemos engañado. ¿Sí? Entonces, el testimonio es vital. El testimonio, tu manera de relacionarte con los demás es vital. Empiezas contigo, pero tu testimonio se refleja en los demás. No es en la iglesia. En la iglesia tú le dices, Dios le bendiga, hermano, pecho va, pecho viene, abracito, apapacho, ¿no? Pero dice que tu testimonio se define por cómo te llevas con los demás, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta todo ello. Ahora, fíjese bien, vaya usted ahí a 2 de Corintios, capítulo 6. ¿Ya llegó? 2 de Corintios 6, sí, un capítulo atrás. ¿Ya llegó? Verso 17. Es más, vamos desde el 15. ¿Qué le parece? Desde el 14, pues qué. ¿No? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿No? ¿Sí o no? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios
viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Y dice qué? Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Y subráyelo. ¿Ya llegó? Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿Salid en medio de quién? De los idólatras, de los hijos de Belial, de los incrédulos. Salid en medio de ellos, dice. ¿No? Primero les dijo de ello, qué concordia hay de la luz con las tinieblas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué concordia los hijos de Dios con los hijos de Belial? ¿Sí o no? Y entonces le dice, por lo tanto, salgan de qué? En medio de ellos, salgan de entre ellos, ¿sí? ¿Sí les dice así o no? ¿Sí lo ve o no lo ve? Ok, ya se nos acabó el tiempo, dele gloria a Dios. Pero dice ahí, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, ¿qué dice ahí? Lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, fíjese bien, entendiendo la base de nuestra vida cristiana, nosotros sí podemos tener gente, ¿verdad? Que pues tal vez no es salva, y nosotros le estamos dando ¿qué? El testimonio de Cristo. Pero, oiga, hermano, Él no va a estar haciendo ni va a estar hablando como ellos, ni va a estar participando de las cosas que ellos participan. Es que fui a echarme unos tamalitos porque doña Lupita estaba ahí en su festividad y pues aproveché para predicarle. Tienes 365 días si quieres en ese día echarte un tamalito. Tacaño, compra los tamales y llévalos, no esperes a que estén los ídolos y la idolatría, ¿no? O sea, es importante que nosotros podamos entender la verdad. Dios nos está llamando a la santidad. Sal de entre ellos. Si tú estás predicando, amén, pero que en ti se note la luz, que en ti se vea el testimonio, que en ti, hermano, se diga que el Espíritu de Dios está operando en tu vida. Ora, busca a Dios, clama a tu Padre. No te amoldes ni tengas un pensamiento ensimismado, porque son los tiempos de Dios. Y Dios está llamando a su iglesia a levantarse de entre los muertos. Tienes que ser un testimonio de vida en donde quiera que te muevas. Dios nos está llamando a vivir una vida victoriosa, a vivir una vida, hermanos, sí, en su presencia, en el temor de Dios. Entonces, es importante que usted como cristiano busque a Dios y se entregue en cuerpo y alma para que usted pueda ver del Señor cumplirse sus propósitos en su vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu infinita misericordia, Padre, por tu cuidado diligente. Señor, porque eres tú ministrando nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Mira tu iglesia, mira tu pueblo, mira cada uno de tus hijos, Señor, en esta noche. Padre bendito, trae esa luz, trae esa bendición, trae esa dirección. Permite que tus hijos puedan ir en adelante, Padre Celestial, estando persuadidos en todo momento de que tú los has llamado, de que tú los has escogido. Venga esa iluminación a sus vidas y ellos puedan ver tu perfecta voluntad en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, Padre, y en todo lugar donde ellos se muevan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. El Señor le bendiga